Hola a todos y a todas, bienvenidos a Quest Podcast, bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión hablaremos sobre la salud mental, sobre salud en general, sobre la psiquiatría. Y es por eso que hoy nuestra invitada nos hablará sobre esa temática, sobre en qué consiste la psiquiatría y todas las dudas que tengamos. Es por eso que hoy tengo de invitada a Patricia. Hola Patricia. Hola, encantada. En primer lugar, para el que no te conozca, ¿quién es Patricia? ¿Quién es Patricia? ¿Como persona, como profesional? ¿Cómo te definirías? Es que no es fácil muchas veces dividir o separar, ¿no? Porque al final para mí la vida profesional, y sin quitarle peso a la personal, pues tiene mucho peso, ¿no? Y bueno, como hoy estoy aquí como profesional, pues voy a hablar como tal, ¿no? Yo soy una apasionada de la vida en general y en la profesión en particular de lo que hago, y me apasiona el mundo de la psiquiatría, así que estoy encantada de poder compartir con vosotros, ¿no?, en qué consiste, porque es verdad que hay mucho mito, muchas dudas, ¿no?, de qué es el psiquiatra, o el psiquiatra médica, o el psiquiatra es un, un policía, un juez, alguien que controla. Entonces, bueno, pero sí, bueno, podríamos decir que Patricia es una gran porcentaje de su vida muy psiquiatra. Y para ti, tú que eres psiquiatra, ¿qué es la psiquiatría? ¿O en qué consiste? ¿En qué consiste la psiquiatría? Bueno, la psiquiatría es una especialidad de la medicina, ¿vale?, que se encarga del tratamiento y el abordaje de las enfermedades mentales, ¿vale? Antes me preguntaba qué es eso de la enfermedad mental, ¿no? Eso es, bueno, ahí hay un melón. La enfermedad mental son los problemas de salud, o sea, cuando no hay salud hay enfermedad, aunque hay muchas definiciones que podríamos utilizar, pero bueno, es la enfermedad que afecta al pensamiento, o sea, cambia la forma o el contenido del pensamiento, a la afectividad, a los sentimientos, al humor o a la conducta, al comportamiento, ¿no? Digamos que afecta a esos aspectos más abstractos del ser humano, ¿no? Si dijéramos la cardiología trata las enfermedades del corazón, ¿no?, que es algo más visible, más palpable, pero la psiquiatría trata las enfermedades del pensamiento, de los afectos y de la conducta. Entonces, es por eso que es un campo apasionante por un lado, pero por otro lado también con mucha controversia, ¿no?, porque al final la enfermedad mental no se ve, ¿no? Pero bueno, se vive y afecta mucho a la vida de las personas. ¿Y qué te motivó a estudiar o a ser psiquiatra? Pues yo soy una persona que me dejo mucho llevar por la intuición, por la vida, y estudiando medicina, yo nunca había, además tampoco tengo familia ni de médicos, ni de psiquiatras, ni de nada, y yo entré en medicina pues porque me apasionaba el estudio del cuerpo humano y me parecía interesante. En medicina, de alguna manera, descubrí que era muy interesante el trato humano con las personas y las personas en un proceso de enfermedad, y cuando hice mis prácticas de psiquiatría con mi profesora entonces, que ahora es mi jefa de servicio casualmente, pero fue la persona que determinó el que yo eligiera ser psiquiatra, porque al final vi cómo las personas que habían sufrido una enfermedad mental o estaban sufriendo una enfermedad mental tenían mayor incapacidad o mayor dificultad en su día a día que las personas que sufrían un cáncer grave. Entonces, las personas con un cáncer grave, que podemos imaginarnos que es una de las enfermedades más graves que hay, que más afectan la vida de la persona, ¿no?, y más en riesgo le ponen, sufrían de otra manera, ¿no? Pero las personas que nos contaban su experiencia con una depresión. Yo recuerdo el testimonio de una mujer que ya había salido de una depresión y contaba cómo había tenido una depresión siendo sus hijos pequeñitos y no podía levantarse del sofá para darles de comer. Le venía justo para abrirles un paquete de patatas. Me pareció tan heavy, ¿no?, tan brutal cómo afectaban y cómo nos lo estaba contando ya recuperada. Entonces me pareció que al final la persona afectada por una enfermedad mental, incluso una depresión, que hemos banalizado mucho el término, pero una depresión de las de verdad, puede verse muy afectada en su día a día, y me pareció apasionante el poder, ¿no?, dedicarme a tratamiento de esas enfermedades. Y hoy en día entiendo que hay una constante evolución, cambios. ¿Hasta qué punto cambios tecnológicos del día a día, hasta qué punto eso puede afectar a nuestra salud mental?
Vale. ¿Te refieres al diagnóstico, a detectar mejor o a cómo la tecnología nos influye en la salud? Creo que es todo ¿Cómo el nos segundo, ¿verdad? influye los segundos? Bueno, a ver, hay compañeras que se dedican a psiquiatría infantil que están alertando, pues, de los efectos, ¿no? Que para los niños con un uso precoz del teléfono móvil o de la conexión, ¿no? a redes en las que se pierde el control, ¿no? Que, pues los efectos que puede tener para ellos. Yo creo que las personas en general lo que estamos un poco es esclavas de un aparato que parece ya nuestra mano derecha. Yo creo que pronto nos faltará una mano y no lo echaremos tan en falta como el teléfono móvil, ¿no? De alguna manera, bueno, lo podemos comparar cuando yo era niña, que no existían los teléfonos móviles, así de mayor soy, claro, era la televisión lo que decían, pues que los niños ven la caja tonta y eso pues no es bueno para su salud o su salud mental. Pero claro, es que ahora a través del móvil hacemos todo y nos sustituyen un montón de funciones. Por ejemplo, lo comentábamos con alguna compañera el otro día. Yo de niña pues hacíamos cálculo mental, no sabíamos los teléfonos de memoria, de hecho los marcábamos de una manera un poquito más exigente, ¿no? Ahora ya no soy, es una función que se ha atrofiado, ¿no? Con la inteligencia artificial ahora que nos puede ayudar en muchas tareas, que ahora estudiando, haciendo trabajos, que yo decía, jolín, a mí siempre se me ha dado bien el estudiar, el resumir, el recopilar, y ahora en un segundo te lo hace la inteligencia artificial, ¿no? Da entre sorpresa, miedo. Entonces, de alguna manera yo creo que sí que nos está atrofiando en general como adultos en algunas funciones que vamos a perder por ahorrarnos un tiempo que luego a qué lo dedicamos, a pasar con el dedo, ¿no? Pantallas en el móvil, ¿no? Que nos engancha mucho y nos dedicamos mucho tiempo muchas veces a estar ahí conectados haciendo scroll, ¿no? En lugar de estar conectados con el de al lado, incluso cuando estamos en una mesa con amigos, ¿no? Cada uno está mirando al móvil, incluso ves parejas que entre sí no están hablando y que están mirando a su móvil, o familias enteras con niños. Entonces, bueno, es un poco distópico, ¿no? Es verdad que, bueno, tiene sus cosas buenas y puede utilizarse esas herramientas también, pues, tanto para podernos ayudar en tareas más tediosas y ahorrar tiempo y que nos podamos dedicar a otras cosas más creativas. Digo creativas como si la inteligencia artificial no lo fuera, ¿no? Pero bueno, más humanas, ¿no? O las relaciones sociales, que en eso no... Pero claro, al final nos está comiendo demasiado tiempo y estamos perdiendo esa conexión y esas relaciones sociales. Entonces, bueno, cuando un cerebro... Si ya nos afecta de algún modo a los adultos de todas esas maneras, cuando un cerebro está en desarrollo, como es el cerebro del niño, y cuando el niño o incluso adolescente pues no sabe qué límites, ¿no? Yo siempre lo digo con mis amigas, estoy encantada de no haber vivido con un móvil en la mano en mi adolescencia. Porque yo recuerdo, incluso en mi preadolescencia, cuando llegaba a casa y llamaba a una amiga y nos pegábamos media hora colgadas al teléfono del cable, pues si hubiese tenido un móvil con el que me puedo comunicar con cualquier persona a cualquier hora y con varias personas a la vez, yo no sé si hubiese sido capaz de cortar o desconectar. Por eso necesitan de un adulto que pueda gestionar esos tiempos, ¿no? Y unas normas y un control, porque al final las redes están abiertas pues, a cualquier tipo de posibilidad y de amenaza también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que bueno, al final es una realidad con la que convivimos y creo que ya no podríamos vivir sin ella, pero que tenemos que regularla, y sobre todo para los cerebros en desarrollo y las personas que todavía no tienen capacidad para poner límites y valorar los riesgos de dónde se meten y lo que hacen. Sí que es importante que haya un control parental. Y hoy en día que está muy de moda el crecimiento personal o el desarrollo personal, desde el campo de la psiquiatría, ¿es compatible ambos? Sí, bueno, no es un campo específico de la psiquiatría, pero al final, a ver, como decíamos, la psiquiatría es la rama de la medicina que se dedica al tratamiento de la enfermedad mental, que es como hemos empezado, ¿no? La enfermedad mental surge, ¿no?, en un contexto de vulnerabilidad, no solamente biológica, ¿no?, donde parte más la medicina, sino también psicológica, ¿no? Social, ¿no? Y ahí la importancia del entorno y del contexto, e incluso existencial. Entonces, bueno, pues al final el hacer un proceso de crecimiento personal en el que nos valoremos y encontremos un sentido de vida y un propósito va a ser un factor de protección frente a la enfermedad mental, ¿no? No quiere decir que sea una vía exclusiva. Cuando hay una enfermedad,
por mucho que uno quiera, no puede y tiene que pedir ayuda, ¿no? ¿Y crees que la gente hace mal, bueno, en redes sociales o por lo general, de auto decir, tengo depresión? Bueno, yo creo que por una Oh, parte ese testimonio, sobre todo cuando viene de una persona conocida o pública, puede desestigmatizar, ¿no? Puede el salir del armario de la enfermedad mental y poder comunicar públicamente que ha sufrido un proceso de enfermedad mental, pues es valiente. De la depresión igual es menos difícil salir que de otras enfermedades tipo psicótico, ¿no? Por ejemplo, Ángel Martín, que ha escrito 2 libros en relación a su experiencia con la psicosis, también me parece valiente e importante, ¿no? Que personas públicas puedan reconocer públicamente que nadie estamos libres de sufrir una enfermedad mental, ¿no? Pero claro, también lo que sí que es un arma de doble filo es un poco el que se banalice el uso, o sea, de que se le llame depresión a cualquier cosa y se le llame depresión a lo mejor a estar triste, o se utilicen en exceso, ¿no? Etiquetas que ahora pues hacen muchos diagnósticos. Pues he visto que tal influencer o en tal red social describen de esta manera pues el autismo, el trastorno de déficit de atención, que son diagnósticos que es verdad que han salido mucho a la luz porque había un infradiagnóstico, es decir, no se detectaban muchos casos y las personas que no saben lo que les pasa, pues hay un sufrimiento añadido, ¿no? Porque pueden tener una dificultad, una divergencia y si no se entiende o no se puede compensar de alguna manera o adaptar el entorno, ¿no? a esas necesidades que pueda tener la persona es un problema, pero claro, el diagnóstico que parta de lo que vemos en redes sociales pues tiene su peligro, ¿no? Porque al final a veces pues necesitamos sentirnos identificados con algo y bueno, pues a ver si a la persona le ayuda a identificarse dentro de un grupo o con unas dificultades que eso le ayuda a darle sentido a lo que le ha pasado y a encontrar ayuda, bienvenido sea, ¿no? Pero creo que los diagnósticos son etiquetas que utilizamos y que están hechas para utilizarlas en un ámbito clínico, ¿no? Que fuera de ese ámbito clínico, es decir, de psicología o clínica o de psiquiatría, pues hay que cogerlas un poquito con pinzas. y tengo entendido que eres especialista en psiquiatría para, bueno, para gente mayor. Me gusta mucho la psiquiatría de la gente mayor porque es muy compleja, ¿no? Porque en la gente mayor o con el envejecimiento, pues bueno, nuestro cerebro puede sufrir cambios y los procesos degenerativos del cerebro se dan con mucha más frecuencia en las personas mayores, pero además pues la persona mayor también afronta unos retos existenciales, ¿no? Como el hacer balance de su vida, la pérdida de roles por la jubilación, porque existe, estamos en una sociedad perdón, muy edadista y que parece que ya pierden su función social y entonces hay un duelo, ¿no? Por todo lo que quedan como excluidos. Entonces, bueno, hay muchos factores sociales, psicológicos y biológicos de los mayores que hacen apasionante el mundo de la psiquiatría del mayor, ¿no? Entonces es verdad que desde siempre, también fue en mis prácticas de psiquiatría, de las que hablábamos que me motivaran tanto, pues me acuerdo que tuve la oportunidad de ver y seguir un caso de una demencia y ver cómo ese proceso de degeneración cerebral había cambiado la forma de ser y estar en el mundo de la persona. Y además era una demencia por cuerpos una enfermedad por cuerpos de Jacob, la de las vacas locas, que se hizo tan famosa hace un tiempo, que no es muy frecuente y un proceso degenerativo del cerebro que en varios meses el señor pues estaba ya muy malito. Entonces me impactó tanto esa repercusión que la degeneración del cerebro tenía en la persona, en su conducta, que desde entonces ando como medio obsesionada por el estudio de la enfermedad mental en las personas mayores y específicamente en las personas, los síntomas mentales en las personas que sufren demencia, ¿no? Y la verdad es que soy muy perseverante, podemos decir, aparte de apasionada, pues escribí un libro que se publicó hace un año que se llama ¿Qué le pasa a mi madre?, que habla precisamente de los síntomas psiquiátricos en las personas con demencia, ¿no? Desde una perspectiva también de cómo afrontarlos, o sea, de tratar de entenderlos y de ver cómo afrontarlos. ¿Y tú que has podido tratar con tanta gente mayor? ¿Qué tanto influye la soledad?
Ujú. La soledad es un factor del que se habla mucho en los últimos años. Claro, hablábamos antes de la tecnología y las redes sociales y es una paradoja porque estamos más conectados que nunca, pero a la vez más desconectados, ¿no? Es verdad que, bueno, en nuestro país tradicionalmente, pues 2 generaciones atrás, pues había una vida muy familiar, ¿no? Pues las familias, pues los padres solían tener más hijos, las mujeres por lo general eran amas de casa, cuidaban también de los mayores. Venimos de una sociedad, yo creo que así los latinos en Italia probablemente también como muy familiar, y ahora hemos pasado ya a una sociedad muy individualista, ¿no? En la que, pues si vivimos cerca de la familia ya con suerte, son familias con menos hijos y al final pues sí que vamos encontrando y encontraremos más gente mayor pues que no tengamos hijos cuando nos hagamos mayores, ¿no? Bueno, pues que sean importantes esas redes sociales que hemos construido y esos vínculos sociales que hemos ido construyendo a lo largo de la vida, el poderlos mantener, ¿no? Porque al final es un mito el que las personas mayores estén más solas, no tendrían por qué. Es decir, las personas mayores tienen la misma capacidad para relacionarse y a lo mejor se centran en sus relaciones más significativas. Es verdad que si no hemos cultivado a lo largo de la vida relaciones fuera del ámbito del trabajo, pues cuando nos jubilamos, ¿qué tenemos? ¿No? Si perdemos toda esa red social o si hemos mantenido el contacto pues, y el vínculo pues, con nuestros familiares y amigos, ¿no? Pues al final sí que hay una soledad no solamente un aislamiento de vivir solo, sino de sentirse solo, porque son soledades diferentes, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de soledad, una cosa es esa soledad elegida en la que podemos encontrarnos a nosotros mismos y estar haciendo lo que nos apetece, pero la soledad más peligrosa es esa soledad no deseada, ¿no? En la que aunque estés acompañado no te sientes conectado con los demás. Y es verdad que ese tipo de soledad sí que es más frecuente en la persona mayor. Probablemente también pues, por las circunstancias de la pérdida, ¿no? Pues cuando ha habido una pérdida, se han estado casados del cónyuge, ¿no? Y de esas pérdidas de esos lazos sociales que cuando eran productivos en un sentido laboral, ¿no? Porque parece que es lo que la sociedad productiva e individualista valora, pues tenían más contacto en el día a día, pero ¿no? Pues quedan como más aislados. Entonces, bueno, sí que es muy importante el mantener conexión siempre, ¿no? Porque la soledad se ha asociado con más depresión. La depresión también hace que nos sintamos más solos, aunque estemos acompañados, puede tener ese efecto. Y tienen ese efecto, digamos, bilateral, ¿no? Pero es que además las personas que se sienten solas no es que se sientan más deprimidas en ese momento, sino que también tienen más riesgo de desarrollar una depresión con los años e incluso tienen más riesgo de sufrir una demencia y un deterioro cognitivo. También ese aislamiento y esa falta de poner en práctica esa conexión con los demás en el día a día y esas actividades, pues hace que esa reserva cognitiva que nos protege cuando el cerebro sufre una degeneración de tener síntomas de demencia, ese amortiguador no lo tenemos tan firme, ¿no? Y entonces, digamos, eso sería como si se atrofian nuestras funciones si no las utilizamos y cuando estamos más conectados con los demás es más fácil que mantengamos el cerebro activo y esa actividad cerebral, si es en conexión, es mucho más valiosa, mucho más eficaz. Y uno de los mayores problemas de salud mental asociado con la vejez es el Alzheimer. Uh-huh. Desde la psiquiatría, ¿qué rol tenéis? ¿Qué podéis Claro. hacer, qué hacéis al respecto? Esa pregunta es muy interesante y controvertida porque digamos que aquí en nuestro entorno y en España en general, mis compañeros psiquiatras muchas veces es como que se sienten ajenos a la enfermedad de Alzheimer y a la demencia en general, ¿no? Es como dicen, es algo más de neurólogos, ¿no? Y al final, precisamente por lo que comentaba antes, es que en las demencias, el Alzheimer es un tipo de demencia, ¿vale? Por eso voy a hablar en general de las demencias. En las demencias, como decíamos antes, hay síntomas psiquiátricos, esos síntomas que decíamos que afectan al pensamiento, a los afectos, ¿no? A la conducta, que suelen ser mucho más difíciles de afrontar en casa y de sostener en casa, ¿no? Y limitan mucho más el día a día de la persona, casi que el problema de memoria o que los problemas más puramente cognitivos, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro rol o el rol del psiquiatra es muy importante porque muchas demencias empiezan con síntomas psiquiátricos. Entonces, poder saber los signos de alarma frente a una demencia nos ayudan a poderlo derivar a neurología de forma precoz cuando sospechamos una demencia en un paciente que ha empezado con síntomas psiquiátricos. Entonces, en esa detección, ¿no? y diagnóstico diferencial,
pero también en ese tratamiento, no solamente en esa fase inicial, sino a lo largo de la enfermedad de la demencia, cuando se presentan síntomas psiquiátricos que están haciendo más difícil la convivencia o generando un sufrimiento importante en la persona, cuando, por ejemplo, tiene alucinaciones visuales y entonces se siente y se siente perseguido o invadido en su intimidad, ¿no? Y le genera mucha inquietud. Pues todos esos síntomas son muy difíciles de manejar en el día a día y el psiquiatra, pues digamos que somos el especialista más capacitado o formado para poder abordar esos síntomas, ¿no? Entonces, ¿esto quiere decir que la demencia la tienen que tratar los psiquiatras? No. La demencia requiere un abordaje que decimos multidisciplinar, de muchas disciplinas, en la que los neuropsicólogos son muy valiosos para hacer ese diagnóstico inicial junto con los neurólogos. Los neurólogos buscan cuál es la causa de la demencia y para ese diagnóstico inicial son los especialistas más adecuados, pero el psiquiatra tenemos un rol muy valioso que muchas veces nosotros mismos no asumimos porque en el tratamiento de los síntomas psiquiátricos de la demencia pues vamos a hacer, ¿no?, o marcar la diferencia para que la persona tenga mejor calidad de vida. Y tú que que entiendo que has podido tener diferentes pacientes de diferentes edades, ¿cuál es el patrón más común que has podido observar en todos? Uh-huh. Bueno, sí, claro, como yo he trabajado muchos años en una consulta, en un ambulatorio público de un centro de salud mental donde atendemos adultos de todas las edades, bueno, pues podríamos decir a lo mejor que a día de hoy hay mucho porcentaje de personas que vienen a la consulta porque sufren estrés, ansiedad, depresión por problemas de la vida, ¿no? Que bueno, pues sí que lo están pasando mal y piden ayuda, pero hay un gran porcentaje de demanda de situaciones pues reactivas a problemas en el trabajo o en la vida en general que están generando una situación de ansiedad o depresión que les está bloqueando, ¿no? No debería ser así porque al final esas personas necesitan atención y ayuda, ¿no? Pero el foco de una consulta de psiquiatría pues sí que a lo mejor formas de depresión más graves, ¿no?, como la que comentaba antes, y que producen una situación de bloqueo, sí que deberíamos tratarlas nosotros en primer plano, pero la consulta debería tener más espacio para la enfermedad mental grave, que es la gran silenciada, ¿no?, para personas que sufren enfermedades del tipo de la esquizofrenia y que ven sus vidas muy limitadas, pero que a la vez no siempre tienen conciencia de que lo que les pasa obedece a una enfermedad y por tanto pues hay que estar mucho más encima, porque con un tratamiento adecuado, no solamente farmacológico, sino un abordaje también de acompañamiento terapéutico, pues pueden, ¿no?, pues tener una calidad de vida también buena. Entonces, es verdad que se ha generalizado tanto el tratamiento para la enfermedad mental que se ha reivindicado tanto y tiene su punto positivo, porque al final el desestigmatizar la depresión pues hace que la gente pida más ayuda, pero claro, yo creo que tendrían que abordarse muchas situaciones pues desde el ámbito de la primaria o también muchas situaciones pues desde ámbitos más sociales, ¿no?, de promoción de la salud pues en ámbito laboral porque muchas veces incluso hemos tenido problemas con clínica de depresión y angustia muy, muy severa, pero que al final había una situación de problemas en el trabajo que es verdad que a lo mejor necesita esa persona al psiquiatra para aliviar un poquito la angustia y poder tomar decisiones y afrontar una situación de conflicto en el trabajo y pedir que se tomen medidas, pero que al final no se va a resolver por mucho psiquiatra que pongamos, ni incluso por mucho psicólogo, ¿no? Entonces, bueno, sí que antes me preguntabas, y hemos dicho que lo diríamos en el programa, porque era una pregunta interesante, la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra, ¿verdad? Que me parecía una pregunta interesante porque es una duda muy común. Entonces, bueno, el psiquiatra, como decía antes, somos médicos que nos hemos especializado en el tratamiento de la enfermedad mental. El psicólogo es una carrera independiente, pero convergemos, ¿no?, porque al final la rama clínica de la psicología pues se dedica de forma conjunta con nosotros a tratar, ¿no?, a las personas con enfermedad mental, ¿no? Quizá en un ámbito más sanitario o más general promueven los psicólogos la salud mental, pero en el ámbito de la psicología clínica pues también tenemos una responsabilidad para promover la salud, pero sobre todo nos tenemos que centrar en el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Y ellos utilizan pues la escucha y la palabra como herramienta principal,
los psiquiatras tenemos además el uso de la medicación. Digo además porque tenemos también que utilizar herramientas psicoterapéuticas, aunque no hagamos una psicoterapia reglada, que luego también hay psiquiatras que tienen más o menos formación en terapia y son terapeutas, ¿no? Pero bueno, digamos que cuando hay una situación o una enfermedad mental en la que hay factores psicológicos que están haciendo pues, que la persona tenga mayor predisposición, ¿no? a la depresión, por ejemplo, pues a lo mejor pues, una persona que ha vivido una situación o situaciones traumáticas a lo largo de su vida que tiene de alguna manera que integrar en su historia, ¿no? O que a lo mejor pues, es muy sensible a la crítica y entonces pues, pueda verse más afectado por situaciones de estrés del día a día. O sea, que hay factores psicológicos que desde psicología van a abordar con más especificidad que nosotros, ¿vale? O factores mantenedores de la enfermedad, conductas a lo mejor frente a una fobia o una agorafobia, ¿no? Pues que es esa angustia incluso de salir a la calle por miedo al miedo y miedo a la ansiedad. Pues desde psicología o la psicoterapia pueden trabajar un cambio en la conducta que está haciendo que esa fobia, pues digamos, crezca cada vez más. O sea, esa evitación que genera la angustia, que refuerza, o sea, que hace que crezca el problema, ¿no? Entonces, pues digamos que mediante distintas corrientes de terapia, ¿no? Pues la psicoterapia se encarga de que la persona pueda afrontar esas conductas que teme, ¿no? O sea, que hay un trabajo psicoterapéutico que podemos hacer los psiquiatras en mayor o menor medida según nuestra formación y capacitación, pero que es más específico de los psicólogos. No sé si lo he aclarado. Supongo que la audiencia se lo habrá aclarado un poco. Y para ir acabando, bueno, hay un dicho que dice que es mejor prevenir que curar. Ajá. ¿Qué recomendaciones o qué dirías que se puede hacer para mejorar la salud mental? Mira, primero, yo creo que nos hemos olvidado mucho de que somos humanos, ¿vale? Entonces, ya desde niños, el poder tener una educación en el mundo emocional y en que las emociones son parte de la vida, las negativas también, ¿vale? O el que tengamos educación y formación en habilidades sociales, en aprender a relacionarnos con los demás, pues es una buena estrategia preventiva, ¿no? Evidentemente, pues todos los factores traumáticos evitables que vienen de parte de agresiones que la víctima obviamente no puede evitar, pero bueno, si hubiese menos agresiones, pues también habría menos trauma y por tanto habría menos problemas de enfermedad mental, porque es uno de los factores de riesgo de prácticamente todas las enfermedades mentales, ¿no? No drogarse, ¿vale? Quiero decir, por mucho que tengamos normalizado el uso del alcohol, de los porros, el cannabis es uno de los factores de riesgo principales de psicosis, ¿no? Evidentemente hay mucha gente que fuma que no tendrá una psicosis, pero si fuma de una forma constante y en gran cantidad, pues suele haber casi siempre síndromes de apatía, de desmotivación, de desconectarte del entorno, que todo te resbale, por entendernos, ¿no? Y eso es algo invariable, ¿no? Que los consumidores tienen por defecto. Pero es que además hay personas que tienen riesgo de psicosis y que el cannabis precipita cuadros de psicosis. Y un cuadro de psicosis, hablamos de un cuadro de ruptura con la realidad, de sentirse perseguido, vigilado, o sea, estás viviendo una realidad que no corresponde con la tuya y respondiendo a esa realidad paralela, por tanto no puedes estar viviendo tu vida y estás en riesgo de cualquier cosa imprevisible, ¿no? Entonces, por favor, no fumen. Porque, no, quiero decir, yo sé que estoy sesgada porque vemos los problemas derivados pero son muy graves y, vamos, ni se droguen de cualquier tipo de sustancia. Por ejemplo, ahora que trabajo más en el ámbito hospitalario, estoy viendo muchas personas de 60 años apenas, que ahora es una persona muy joven, que tienen cuadros de demencia pues, bastante moderados porque ha habido un consumo de alcohol perjudicial y sostenido o por consumo de otro tipo de drogas, heroína, pues, personas que también consumen psicoestimulantes o cocaína, speed y que han tenido infartos y también tienen consecuencias, que tengan infartos o no los tengan, ¿no? Al final genera un daño cerebral directo que no pasa en balde, ¿no? Yo creo que, bueno, cualquier conducta también que promueva la salud mental, como puede ser el ejercicio físico y una dieta sana, porque poco hablamos de la dieta, pero claro, al final
cuando hablamos de una dieta sana, el prototipo es, digamos, la dieta mediterránea, ¿vale? Variada, que incluya mucho, mucho vegetal, mucho alimento crudo, poco procesado y elaborado, porque eso alimenta la microbiota, es decir, las bacterias del intestino, y eso hace que haya menos reacciones inflamatorias que parece que son el sustrato de mucha patología física en general y mental también, ¿no? Que pueden estar detrás de cuadros pues quizá más leves a nivel psiquiátrico, pero de mucho malestar y sufrimiento, de cansancio que se arrastra con el tiempo y que producen una merma tanto a nivel cognitivo como situaciones de niebla mental, que la persona no rinde igual, como de clínicas de ansiedad y depresión que no llegan a ser graves, pero que condicionan la vida de la persona porque no llega a disfrutar, a vivir una vida plena, ¿no? Y bueno, ahora sí, para ir acabando, bueno, nos gustaría que fuera más tiempo, pero más adelante espero volver a contar contigo. ¿Qué mensaje le daría a Patricia al mundo o cómo le gustaría que le recordaran como persona A o como mí, psiquiatra? vale, como, como persona y como psiquiatra. Bueno, me ha venido a la cabeza lo primero de todo, porque en Instagram hay muchas veces que hay imágenes con las lapidillas que pone respondí a mails a las 2 de la mañana. A ver, pues realmente yo creo que me gustaría poder hacer algo trascendente, sobre todo, eso sí, que con mi gente, los primeros, ¿no? O sea, el poder ser trascendente para los míos y los de cerca y aportarles felicidad en el día a día y bienestar. Ahí sí que, Patricia, prima lo personal, ¿no? Que me recuerden ellos o haber dejado una huella en mis seres queridos. Pero bueno, yo creo que también tengo mucho amor hacia mi profesión y hacia, de alguna manera, también hacia mis compañeros, mis amigos, mis pacientes, y son formas distintas de amor, pero en ese amor, pues también de alguna manera esa ayuda y ese tratamiento, el poder ser, yo creo que el poder ayudar a una persona en un momento de vulnerabilidad ya es algo trascendente. Entonces, bueno, de alguna manera, como no tenemos otra forma de sobrevivirnos, también depende de nuestras creencias, pero para mí la más importante es poder trascender y que lo que yo pueda hacer en el día a día, o esto mismo, esta misma entrevista, me parece que pueda ser trascendente si ayuda a que, pues me gustaba mucho, ¿no?, tu propuesta, porque al fin y al cabo, pues dices, bueno, no parte de un entorno profesional, sino de un entorno más del día a día de la calle, ¿no?, de las dudas que puede tener cualquier persona sobre la psiquiatría. Bueno, pues si esta entrevista puede trascender para que resolvamos alguna duda o desmontemos algún mito sobre la psiquiatría, pues también es suficiente. Entonces, podríamos decir que pueda haber puesto un granito de arena en las vidas que se han cruzado en mi camino, ¿no?, y haya podido trascender de esa manera. Así que, pues nada, quería aprovechar para darte las gracias por venir, por contarnos sobre la psiquiatría, que hasta ahora hemos tenido diferentes profesionales del sector salud mental, en Ujú, específico de la psicología, que eres la ujú, primera persona que viene aquí especialista en sí. psiquiatría. Y que nada, que espero que hayas disfrutado, que la gente disfrute escuchando tu contenido sobre tu temática, que nos hayas enseñado un poco más. Mm. Y nada, pues que para contactar contigo, ¿cómo la gente lo puede Sí, hacer? pues mira, la verdad es que soy bastante activa en redes sociales, sobre todo en Instagram, ¿vale? Es verdad que si me buscan por mi nombre es más claro, Patricia Gracia, pero mi perfil ahora se llama Neuropsiquiatría ZGZ, que no es muy comercial, la verdad, porque antes me llamaba Purita Psiquiatría, porque de hecho partió la actividad en redes para tratar de dar a conocer lo que era la psiquiatría, y no descarto volver a ello, ¿eh? Pero bueno, si me buscan como Patricia Gracia, sobre todo a través de Instagram, suelo hacer monigotes y hablar de salud mental o filosofía, que tampoco deja de estar relacionada porque habla mucho de lo humano. Y bueno, pues allí público me pueden contactar pues, por mensaje directo o estar al día de lo que publico. Bueno, pues intentaremos poner en la descripción del vídeo su Ujú. Instagram abajo del enlace por si alguien quiere contactar con ella o quiere ver su contenido. ¿Algo más que te gustaría añadir algo más? Bueno, pues que te agradezco que hayas invitado a un psiquiatra, porque es verdad que estamos un poco estigmatizados, así que me alegra, ¿no? Bueno, ya no vamos a extendernos con los mitos de la psiquiatría, que algunos ya lo hemos Sí. comentado, pero bueno, te lo agradezco el haber podido contar conmigo como representante de mi profesión. Se podría decir que estamos un poco locos. No, ahora fuera bromas que... Pues nada, que ha sido un placer y espero más adelante poder volver a contar contigo, que la gente comentéis, que le deis like y que pues nada,
que ha sido un placer y que nos Igualmente. vemos en el próximo episodio. En las Y fuentes. y a ustedes que están viendo esto o que lo vayan a escuchar, os invitamos a que deis like, a que comentéis, a que, bueno, si alguien tiene tiempo, puede que intente visitar el perfil de Patricia y que nada, que ahora, pues que cada jueves a partir de las 8 o 10, que bueno, que más adelante lo confirmaremos, tendréis cada jueves un nuevo episodio, diferentes temáticas, diferentes realidades, con la misma esencia de siempre. Así que nada, ha sido un placer. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.